Estamos ya pues otra vez en ese momento del mes en el que pues eso nos toca estar hablando de libros, estar hablando de pues el wrap-up, resumen de lecturas del mes anterior. Si están viendo este video un poco diferente a como usualmente se ven los videos del canal, pues es porque esto se está grabando en directo. Entonces pues suscríbanse al canal si no quieren perderse la próxima emisión. Jaja, ahora estoy pelón. Díganme ustedes abajo en los comentarios cuál fue su mejor lectura del mes de abril. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Empecemos ya con los libros del mes de abril. Abril es el mes que acabamos de terminar. El primero que leí y que me gustó muchísimo es Alguien voló sobre el nido del cuco, escrito por Ken Kesey, estadounidense, en 1962. Es un libro increíblemente bueno. ¿Qué es lo interesante de esta novela? Que aunque todo pase en el hospital y todo pase con los pacientes y todo eso, yo personalmente no siento que sea una novela sobre salud mental, por ejemplo. No es una novela sobre la psicología, la psiquiatría, no es nada sobre estos trastornos que tienen los personajes, no es nada de eso, sino que es una novela puramente que habla sobre el poder. El poder, pues básicamente cualquier poder, ¿verdad? Y lo hace de una manera muy cool. No solo por todo lo que digo de las diferentes capas por las que toma este tema, sino que también por la forma narrativa con la que toma, y por eso es que me gusta tanto Bromden como narrador, porque al final de cuentas Bromden es otro paciente, es otra persona que no está precisamente en sus cabales, sino que está, de lo que yo podría asumir, es un paciente con esquizofrenia y nos habla con todas estas visiones de una realidad deformada, como si fuera un tipo de realismo mágico, como digo, nacido a partir de una esquizofrenia, lo cual hace la narración muchísimo más interesante, ver cómo estos aspectos mágicos hasta cierto punto se van mezclando con los reales, y todo eso ayuda a cómo construir el tema del que está hablando de el poder. Sí es cierto que hay partes que se sienten un poco lentas, un poco cansadas. Tiene solo pequeños fragmentos que son así en la mayor parte del libro. Muy interesante cómo se va moviendo McMurphy, cómo reacciona Bromden, cómo va cambiando todos los personajes o todos los pacientes del psiquiátrico una vez que McMurphy haya llegado y se haya sentado, y empiezan esas batallas contra la enfermera. Todos van como creciendo, van cambiando como personajes de una forma bastante interesante. Es una novela que recomiendo muchísimo, vale mucho la pena, me gustó muchísimo. Ese fue el primer libro, y vamos a hablar de el segundo, que es Trucha Panza Arriba, de Rodrigo Fuentes, publicado por Editorial Sofos. Rodrigo Fuentes, que es guatemalteco, y el libro se publicó, lo tengo todo apuntado, en el 2017, es un libro relativamente reciente. En este libro tenemos como una colección de relatos que más o menos van encadenados alrededor del personaje de Henrik, pero que no todos tienen que ver con Henrik, pero hay varios que sí. Relatos que hablan sobre diferentes cosas, pero todos giran alrededor del tema de la tierra y el desplazamiento de la tierra, y de personas que ya no pueden vivir en donde lo han estado haciendo. ¿Qué me pareció este libro o esta recopilación de cuentos? Pues en general no me pareció nada muy interesante, nada muy como brutal. Rodrigo Fuentes no es un narrador como realmente interesante, es relativamente normal, así como digo, bastante básico, no tiene nada que resalte demasiado. El tema que trata pues sí es bastante importante, bastante pertinente. La cuestión es que
no considero que esté del todo bien tratada. La cuestión es que, no sé, yo personalmente me quedé un poco como a medias, sentí que no tenía realmente el impacto que Rodrigo Fuentes buscaba que tuviera. En general no es un mal libro, como digo, tal vez el cuento que más me gustó fue el último, Henrik, en la que habla directamente de un problema que tiene así como sus capas. No es simplemente que venga alguien y exija la tierra y amenace con matar si no se la dan, sino que tiene capas, tiene razones por las cuales las cosas pasan. Le pasan al dueño de las tierras, no a una persona que simplemente trabaja ahí, y que pues tiene ese impacto más humano, que es lo que esperaba yo en la mayor parte de cuentos. Pues es simplemente una narración bastante normal, bastante promedio, sobre un tema importante, sí, pero que no me parece explotado al máximo ni explotado a lo mejor que podría ser. Ni siquiera a un punto más que aceptable, más arriba del promedio. Y pues ahí está, no es tampoco malo, pero ahí está. El siguiente libro que leí fue uno que me gustó bastante, que es La habitación de Giovanni de James Baldwin. Llevaba mucho tiempo queriendo leer a Baldwin, que es muy interesante. La novela, el punto de la novela, el tema de la novela es esta cuestión de dudar, de encontrar, de explorar la sexualidad, en la que David estaba muy seguro de que era heterosexual y obviamente estaba comprometido, se iba a casar con una mujer. Y está esta lucha de soy heterosexual, pero entonces ¿por qué me siento de esta forma cuando estoy con Giovanni? ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Es porque es un pecado? ¿Es un error? ¿Estoy loco? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Son episodios de locura? ¿O es que no soy realmente heterosexual? ¿Qué está pasando? ¿Es solo algo momentáneo? ¿Es solo Giovanni? ¿O son todos los hombres? Y pues me parece que lo hace bastante bien esta novela. ¿Qué otro tema me pareció muy bien llevado en esta novela? Y es el simbolismo de la habitación de Giovanni. Simboliza mucho esa habitación claustrofóbica, esa mentalidad como fatalista que llegan a tener ambos personajes de no comprenderse y ese tipo de cuestiones. Entonces eso me pareció maravilloso, como el simbolismo que tiene la habitación, es donde pasa buena parte de la novela. Baldwin tiene una forma de escribir muy bella, muy poética. Entonces la novela la disfruté muchísimo por los temas que trata, cómo los trata, este simbolismo de la habitación y pues lo maravillosamente poética que es la escritura de Baldwin. El siguiente libro entre comillas que terminé fue Neon Genesis Evangelion, el manga de Yoshiyuki Sadamoto, publicado en los 90s, o se comenzó a publicar en 1994. Y qué decir de Evangelion, yo simplemente amo esta serie, amo esta historia con todo mi corazón. Disfruté muchísimo el anime, como es uno de mis animes favoritos, decidí leer el manga y amo el manga con todo mi corazón. Me gustó muchísimo más incluso el manga que el anime. La cuestión es que lo que inicia como una historia de mechas, de sci-fi normal, de bichos gigantes peleando contra bichos gigantes, evoluciona a una historia muy profundamente filosófica, de una manera muy increíble, y es como una historia tan existencialista y tan maravillosa que es simplemente, yo lo amo y la disfruto muchísimo porque es simplemente increíble. Y no solo eso, sino también la estética religiosa, obviamente. O sea, tenemos esta historia está permeada de imágenes religiosas, ¿verdad? Desde los nombres, ¿verdad? Les dije, los enemigos se llaman ángeles. Y
yo personalmente no creo haberlos visto, pero todos los ángeles están relacionados con ángeles bíblicos. Ellos manejan Eva o Evangelion. No solo eso, sino también eventualmente aparecen Lilith, aparece Adán. No solo eso, sino el título de la historia, que en español me parecía raro la traducción, pero que poco a poco me di cuenta cuál es lo maravilloso de esta traducción, o lo que dice. Es Neogénesis Evangelion. Neogénesis. Un nuevo Génesis. Es que me parece genial. O sea, me parece genial. Amo Evangelion, como digo, me parece de lo mejor que he leído yo en mi vida, de los mejores animes que he visto yo en mi vida. Y es simplemente maravilloso. Si se alejan de Evangelion porque los personajes son unos inútiles, irritantes y todo eso, denle una oportunidad, vayan con fuerza, superen esa parte y van a ver que simplemente es maravilloso, porque hasta eso tiene sentido dentro de la historia. Lo único que no me gustó, o que yo tengo problema, y es probablemente tal vez porque sea un poco tonto, pero es que nunca, ni en el anime ni en el manga, me queda claro la instrumentalización, nunca me queda claro cuál es el como ruta de acción que tienen Seal y Nerve. Siempre me quedo un poco en las nubes de no saber realmente cuál es el propósito. Pero aparte de eso, que pues sí es una parte relativamente importante, aparte de eso es que es una historia magnífica. Seguimos aquí y vamos a estar hablando de Trueno de Neal Shusterman. Neal Shusterman, estadounidense. Trueno, publicado en 2019. En este libro no voy a poder hablar demasiado porque esta es la tercera parte de El Arco de la Guadaña. ¿Qué tan bueno es Trueno para o como conclusión a la historia? Yo diría que es relativamente bueno. Es tal vez un poco extenso en cuanto a cerrar la historia, porque siento yo que podría ser un poco más breve. También siento que Trueno, a pesar que es muy bueno en ciertos aspectos, deja muchos cabos sueltos. Sí es cierto que el final, que he escuchado a personas decir que el final no es muy bueno, o que les pareció no suficiente, dejémoslo así, simplemente no suficiente. A mí personalmente no me disgustó, me parece que tiene lógica dentro del mundo en el que nos están planteando. Tal vez no es el más interesante ni el más como movido, pero para mí sí que tiene mucha lógica en cuanto a lo que nos están mostrando. Me parece que evolucionan los personajes muy bien, se da un cierre y llegan a esa madurez. Ahí lo vamos a dejar. Eso fue Trueno de Neal Shusterman. Estoy muy feliz de haber terminado la trilogía del Arco de la Guadaña. Hablando de continuaciones y que todavía no voy a poder hablar muy a profundidad, pues me leí Imperio de Jay Kristoff. Es la segunda parte de la trilogía de Las Garras del Loto. Yo quisiera ser un poco más específico y decir que no es solo una distopía, sino que es una saga de revolución. Yo diría que por el momento, ¿verdad? Obviamente voy en el libro 2 de 3. Esta es una distopía virtualmente perfecta. Antes de decir la cosa mala, otra cosa buena que me gusta del libro es la forma en la que escribe Jay Kristoff, que es bastante detallado en sus descripciones, pero al mismo tiempo sus descripciones, aunque profundas y relativamente extensas, no son tediosas porque los hace como una lista como muy breve de cosas. Es decir, como va directo a la esencia de los adjetivos que quiere usar para describir una situación o un objeto, que es algo que personalmente no veo muy bueno o no veo con buenos ojos de esta saga, y es que Yukiko y los demás personajes relativamente importantes tengan 16 años. Me parece
terrible. El problema que tengo con el cliché de los 16 años, y es que en muchas historias se usa este cliché simplemente para justificar que los personajes puedan ser sexualmente activos, es decir, mantener esta visión de un personaje inofensivo, indefenso, como un niño, ¿verdad?, que no tiene mucho poder para plantear resistencia a un imperio, a una sociedad, a un gobierno opresivo, como puede ser Katniss Everdeen. Se usan niñas, principalmente jóvenes niñas directamente, para usar este simbolismo de la impotencia, del no ser como un símbolo de poder, de fuerza, pero se usan 16 años porque les da la posibilidad de sexualizarlas sin que se vea del todo mal. Porque por alguna razón, aunque 16 años siguen siendo niñas, 16 años es moralmente mejor en cuanto a la sexualización que, qué sé yo, 14 años. Porque todas estas protagonistas podrían tener 14 años. Katniss pudo haber tenido 14 años, Yukiko pudo haber tenido 14 años, pero no se les da 14 años porque se quiere todavía esa forma de... al menos en este caso, siento yo, en el caso de los Juegos del Hambre, no podría hablarlo tan bien porque ya no recuerdo tanto los libros, pero en este caso se usa, siento yo, con la excusa de poder sexualizar a Yukiko, que me parece desagradable. Regresando a las lecturas de existencialismo de este mes, porque terminé leyendo bastante existencialismo. Ya tuvimos Evangelion, ahora tenemos Calígula de Albert Camus. Es una de sus obras de teatro más representativas, más conocidas también. Básicamente esta es una obra de teatro bastante absurda, siento yo. No es tan directamente absurda como, qué sé yo, Esperando a Godot o las puras novelas de... las puras obras de teatro del teatro del absurdo, pero sí tiene esta forma loca de que Calígula es básicamente busca lo absurdo, ¿verdad? Absurdo desde la perspectiva filosófica de Camus, ¿verdad? En Calígula nos lo muestra así, es simplemente un César que simplemente decide que la vida es ridícula, es absurda, entonces él lo va a vivir así y va a buscar lo imposible. Nos lo dice bastante claro que él va a buscar lo imposible, ser feliz, conquistar la luna, ese tipo de cosas que al final de cuentas pues es simplemente esto de mostrar lo absurdo, ¿verdad? Así, no puedo decir que haya entendido Calígula a profundidad. Este es el problema que tienen todas las obras del absurdo, que pues básicamente siempre hay partes que quedan un poco oscurecidas dentro de pues todo esto, ¿verdad? Hay cosas que se pierden dentro de la locura, dentro del absurdo, entonces tampoco yo soy muy inteligente, entonces obviamente se me van muchas de estas cuestiones. Me gustó bastante. No me gustó tanto como otras piezas de Camus que he leído, como sus cuentos, o como La Peste, o como La Muerte Feliz. Pero la disfruté bastante. Como digo, muy permeada con el tema del absurdo. Llega todo esto a el fondo del ser humano, ¿verdad? Esa búsqueda de la felicidad, cómo conseguir la felicidad y todo este tipo de cosas. Y pues sí, así de simple. El siguiente libro, seguimos existencialistas y eso creo que fue un error, y que es Niebla del escritor español Miguel de Unamuno. ¿Por qué digo que fue malo leer Niebla después de leer Calígula? Pues básicamente tengo que admitir que Niebla le tenía muchísimas ganas, pero no lo leí en el momento indicado. Eso no quiere decir que no me haya gustado, pero no lo disfruté tanto como creo que lo pude haber disfrutado. Primero que nada porque lo leí justo después de leer Calígula, entonces son dos libros con temas muy existencialistas, con elementos absurdos como entretejidos, por lo que en cierto punto se me mezclaron y ya no recordaba qué era de Calígula y qué era de Niebla. Entonces, eso mal. O sea, al principio estaba como un poco perdido, un poco no muy enganchado a la historia. Dejé un día sin leer y al siguiente pues
todo fue lo contrario, empecé a disfrutarlo muchísimo más. ¿Qué cosas tiene esta novela? Algo que sí hay que mencionar y que es un poco duro o difícil dentro de la lectura es que Unamuno es bastante duro de leer. O sea, tiene una forma de escribir muy enrevesada, usa mucho esta forma de escribir que ahorita no recuerdo el nombre, pero que es cambiando el orden de las palabras. Entonces es bastante duro. Igual Unamuno se inventa palabras que usa para explicar las cosas, entonces es bastante duro. Pero poco a poco, cuando ya hablamos el lenguaje que habla Unamuno y comprendemos el lenguaje en el que nos está hablando Unamuno, todo empieza a tener más sentido, todo empieza a tener más como profundidad y más fondo. ¿Dónde se encuentra ese fondo? Pues primero que nada en la cuestión de que, o sea, Unamuno nos esconde esta historia detrás de una historia de amor, ¿verdad? Es una historia de romance para encontrar una pareja, para casarse y vivir juntos felices para siempre. Pero lo que nos esconde es esa forma de entendernos de quién soy yo y quién sos tú y cómo vivimos y cómo interactuamos y cómo coexistimos en el mismo espacio, que me parece una idea brillante mostrarlo desde el amor. ¿Qué otra cosa nos muestra? Pues el tema de la niebla es como hasta cierto punto un paralelo con la náusea de Sartre, es el mismo, más o menos el mismo sentimiento, pone en duda la cuestión del libre albedrío. Todo ese tipo de cosas nos los plantea Unamuno dentro de la novela y es duro, o sea, uno realmente termina con crisis existencial también habiendo leído Calígula y directamente después Niebla. Definitivamente voy a estar releyéndolo en algún momento. Y ahora que conozco cómo escribe Unamuno, cómo funcionan sus palabras, cómo funciona su forma de escritura, para entenderlo bien desde el inicio y disfrutarlo bien desde el inicio, porque pues sí considero que esta lectura no le hizo mucha justicia a la novela, entonces pues sí, voy a tenerlo ahí pendiente para releerlo, porque aunque me gustó, siento que me puede gustar todavía más, porque pues sí, o sea, me gustó, así de simple. Entonces vamos a el siguiente libro, que es Las tinieblas de tu memoria negra, de Ndongo Bidiogo Donato Ndongo Bidiogo, que es o fue un escritor de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es como esa colonia como ya muy más adentro del continente africano española. Entonces en esta novela nos ubicamos en la época franquista y cómo se vivió esta época de mucho control político, ideológico, religioso en un contexto bastante diferente al de la España continental, ¿verdad? El de la España de Franco. Entonces en esta novela tenemos a un protagonista recordando y hablando a su yo pequeño, este niño negro que creció en una familia bastante aburguesada, bastante dada y abierta a la tradición blanca. Entonces se pone a reflexionar en eso, en su vida, en cómo creció, en cómo creía las cosas, y al final de cuentas todo esto lo hace con una voz como ya bastante melancólica, ya bastante como permeada de saber cómo su vida tomó forma de una manera extraña, y ahora conociendo su realidad de una persona colonizada, alguien que está viviendo una vida que no es realmente la suya, y todo eso mostrándonos una infancia como mezclando este fanatismo religioso católico de Franco con la cosmovisión tradicional africana de Guinea Ecuatorial. Me pareció muy muy interesante. Todo eso no nos lo dice como muy explícitamente, sino que, como digo, nos lo pone más o nos lo deja ver más con este tono melancólico con el que nos habla el personaje de su infancia. Esa melancolía con la que habla deja claro cómo ha crecido y cómo ha madurado y cómo ha cambiado su perspectiva
de su infancia, aunque no nos lo diga como explícitamente, así de decir me usaron, me colonizaron, me oprimieron, todo esto, sino que solo ese tono melancólico nos deja ver bastante claro cómo ha cambiado su perspectiva frente a todo esto. Como digo, me pareció maravillosa, me gustó bastante la forma narrativa. La prosa es también bastante poética, no sobre poética, pero sí bastante. Tiene elementos de realismo mágico, principalmente cuando habla del tema de la cosmovisión africana. Entonces, pues sí, es una novela bastante buena. Sí es cierto que hay momentos en los que se siente un poco repetitivo o se siente un poco como, no sé, banal hasta cierto punto. Hay fragmentos en los que se siente incompleto hasta cierto punto una idea cuando pasa a otra. Pero sí, en general me gustó bastante. Es una novela que me parece que debería tener más lectores. Es una perspectiva muy única o muy valiosa para ver un momento histórico muy concreto como es el franquismo, desde una vista, como digo, de fuera de la España, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar ya al último libro del mes, que tengo una foto medio extraña, pero es La herencia de Juan Miseria. Este fue escrito, aunque parece increíblemente viejo, fue escrito en 1970 por la escritora francesa canadiense Simone Sinclair. Este fue bastante extraño porque lo saqué de la biblioteca de mi abuelo. ¿Qué me pareció la novela? Nada especial, o sea, es curioso, es una situación como diferente a la que yo estoy acostumbrado a leer. Principalmente habla mucho de la familia y de la importancia histórica de las familias, lo cual pues yo personalmente no le doy mucha importancia, pero pues ahí está. Habla también o nos presenta el personaje de, ahora sí se podría considerar como el buen salvaje, en la que Juan Miseria, a pesar de que es un niño blanco, se ve como un salvaje porque era un cazador que convivía con nativos. Entonces se veía como un salvaje, pero es este salvaje puro, idílico, completamente inocente, que ve el bien en todas las personas y que nunca hace el mal, que es de alguna forma prodigioso porque siempre es el mejor en todo y que es cándido básicamente. Entonces eso pues ahí está, es un cliché, personalmente a mí no me gusta, pero otras cosas que no me gustan es que pues nos ponen esta como mundo un poco más antiguo en el que obviamente hay un montón de racismo, entonces a los nativos se les ve siempre de una forma despectiva, no completamente porque obviamente vemos la novela desde los ojos de Juan Miseria, que es como amigo de ellos, pero siempre hay una como connotación racista ahí que pues tampoco me gusta mucho. Eventualmente pues es una novela realmente inofensiva, es una novela también que es una novela de crecimiento, es una novela de coming of age, bastante simbolista también. Entonces en general es bastante entretenida, es bastante buena. No les diría que leanla porque probablemente no la vayan a encontrar, no sé dónde la encontrarían. Incluso encontrarla, o sea, casi no la encuentro en Goodreads y o sea, uno googlea La herencia de Juan Miseria y no le aparece el libro. En general no es mala, es relativamente inofensiva, es relativamente también sin mucha interés, sin mucha carne se podría decir, pero pues como digo, al final de cuentas es una novela juvenil que pues muestra esto de pues la transición, ¿verdad? El crecimiento. Y pues sí, eso fue el wrap-up del mes de abril. Esas fueron mis lecturas, muchas bastante buenas, unas que tengo que darles una segunda oportunidad, específicamente Niebla. Unos libros un poco menos conocidos como Las tinieblas de tu memoria negra y La herencia de Juan Miseria. Pero nada, muchas gracias por pasarse, like, todo eso, suscríbanse al canal. Pero bueno, ya aquí nos vamos a estar despidiendo. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente.